buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos este lunes 11 de julio a una nueva edición de Alerta Temprana en Vía X. Quiero saludar a los panelistas que siempre nos acompañan. De vuelta a nuestro querido Patricio Fernández. ¿Cómo está usted? Muy bien, Connie. Qué bueno. Le hizo los honores el otro día a nuestra amiga personal Claudia Álamo. Así supe. Me avergüenzo de ocupar su lugar en estos momentos. Lucho está jugando a la Católica ahora. Hola, sí. Sí, estamos pendientes de lo que pase, ¿no? Ya, ahí nos cuenta. Claro. Agustín, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, le va? Connie. Oye, tenemos una agenda súper cargada de temas, la verdad, y con algunas cosas que irrumpen en la pauta de manera bastante sorprendente. Una de ellas es, por cierto, la situación de Juan Emilio Cheire, de la que vamos a conversar como panel y también con un invitado, el exministro de Defensa Jaime Rabinet. Vamos a hablar de las pensiones abultadas, exageradas, irregulares, ilegales, no sé, hay varias fórmulas de catalogarlas de gendarmería que se han transformado en un gran escándalo que ha salpicado al diputado Osvaldo Andrade por el parentesco que tiene con una de las personas favorecidas. Y irrumpe en las últimas horas, producto de un informe especial anoche, el caso del diputado Iván Fuentes. Y por ahí también asoman situaciones en las que se ven involucrados los senadores de la región de Aysén también, Antonio Horvath y Patricio Walker. Tiene que ver esto con financiamiento irregular, no solamente de campañas y de precampañas, sino que salta al tapete también el financiamiento de las actividades gremiales. Porque lo que aquí se denuncia es el aporte bastante importante en términos de cantidad y muy documentado además, ¿verdad?, que se le hace a Iván Fuentes mientras él era presidente de la Corporación de Pescadores Artesanales que él representó y que fue la que lo llevó al, comillas, estrellato político una vez que él comienza a liderar el movimiento en Aysén. Y luego, después de eso, hay una etapa de financiamiento, podríamos decir que de una pre-campaña, que es cuando le piden que sea candidato a diputado y él dice, ya, pero si yo soy candidato no tengo con qué sustentar a mi familia, y por ahí se le consigue un aporte en dinero, también de esta misma agrupación de la industria pesquera austral, para poder financiarse. ¿Qué es lo que hay aquí? Otra gotita más, ¿no es cierto?, en el vaso de que todavía no sabemos hasta cuándo se va a seguir llenando, de los casos de financiamiento irregular, no solamente de la política, sino que de financiamiento irregular de actividades varias. Y la pregunta del millón es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigue esto? ¿Cuál es la dimensión real? Y si lo que tiene que pasar es que perdamos la inocencia con personajes como Iván Fuentes o como Patricio Walker, que son dos ejemplos, ¿verdad?, que mucha gente pone a la hora de buscar casos excepcionales de buen desempeño parlamentario. Como para empezar a reaccionar de una forma más definitiva por parte del mundo político, no sé. Pero mira, cedo la palabra. Yo creo que nosotros lo hemos conversado acá, o sea, cuando aparecieron los primeros casos de financiamiento irregular de la política, lo que uno, haciendo un mínimo análisis lógico de la situación, podía colegir era algunas cosas. Primero, antes del año 2004, toda la política se financiaba de manera desconocida, ¿eh? Muy probablemente con dinero proveniente de las empresas. O sea, esto es como el silabario, ¿eh? Pero hacer política cuesta plata, ¿no? Hay que tener dinero, ¿no? Claro. El dinero lo tienen las personas ricas o las empresas, digamos, ¿eh? Y por lo tanto era bastante evidente de que aquí tenía que haber un sistema de financiamiento de la política. El año 2004 se reguló esto. Se reguló, ahora estamos diciendo que malamente, porque entre otras cosas, por ejemplo, no se establecieron sanciones claras para las transgresiones a la misma ley de financiamiento de la política. Se establecieron plazos de prescripción muy breves, un año. ¿Eh? Un esquema de fiscalización que no existía, en la o sea, práctica no había existía. fiscalización en la práctica, con lo cual, bueno, después cuando sale el caso Penta queda al descubierto, digamos, de que había ciertas transgresiones, ¿eh?, a la ley de financiamiento de la política. Entonces podríamos decir que hasta el año 2004 toda la política se financiaba así, y desde el año 2004 para adelante una porción que no conocemos se financiaba así, y que hacía que al final se gastara más plata que lo que estaba autorizado por las leyes. Y bueno, esto estalla con gran escándalo por el caso Penta, pero gradualmente hemos ido viendo que hay muchas otras empresas y muchos otros políticos, digamos, en que se están financiando de esta manera. Entonces, bueno, soluciones de mediano y largo plazo se supone que algunas tenemos, ¿no? Una comisión, que es la comisión Engel. No, si ya se legisló el tema. Y se legisló, y eso es lo que tiene que regir de aquí en adelante. Pero faltan las situaciones pendientes. Yo lo he dicho acá, yo creo que se utilizó de una manera que no corresponde
una figura de delito tributario para castigar una acción que era repudiada por la ciudadanía, por todo el mundo y todo lo demás, pero que no tenía un tipo, no tenía un tipo penal. Entonces se utilizaron estas otras figuras. Cuando uno ve las cosas que pasaron acá a una escala menor, son las mismas que pasaron en otros casos. En el caso Penta hay unas boletas, por ejemplo, dadas por personas, digamos, que están relacionadas con algunos de los políticos. De la oficina de abogados del hermano del senador. Hay gente que está imputada por eso. Gente que ni siquiera dio una boleta, sino que es gente que se supone que pidió una boleta a alguien. Y esa gente está imputada. Recientemente, en un recurso que estoy hablando, por ejemplo, del ex senador Carlos Bombal, de la UDI. Recientemente, Carlos Bombal, que no emitió ninguna boleta, que no recibió ni un peso de nada, le fue denegada la petición de sus abogados de que sobreseyeran su caso, digamos, de facilitador. Claro. Y sin embargo, ahora estamos conociendo otros casos en los cuales la figura es exactamente la misma. Entonces, la pregunta mía, que la he hecho muchas veces y que no he tenido una respuesta satisfactoria, es si las instituciones públicas en Chile, llamemos en este caso los más claramente el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, van a utilizar la misma vara para todos los casos o no lo van a hacer. Pero hasta el momento no lo han hecho. Luis, no lo han hecho porque hay casos tan insólitos como que hay un caso de una persona que está acusada de cohecho, una persona que al Ministerio Público se le olvidó durante un año que existía ese caso, mientras otros que salieron a la luz después. ¿Te estás refiriendo al caso de Jorge Insunza? Pasemos la palabra. Ya tiene una serie de diligencias, está imputado y todo lo demás. Hagamos algunas distinciones, creo yo, orientadoras, porque este fenómeno del financiamiento irregular de la política, de eventuales delitos de cohecho, de cooptación por empresas, conglomerados de empresas, ya no solo del mundo político, sino de compra de sindicatos, es bastante escandaloso. Pero distingamos lo que Luis llamaba financiamiento irregular de la política, que lo ha habido masivamente, estoy seguro, y en todas las direcciones, de eventuales delitos de cohecho. Una cosa es entregar irregularmente dinero a una candidatura y otra cosa es que el que entrega ese dinero tenga intereses que el que recibe el dinero pueda luego defender. Y que eso es abiertamente un delito. Bien, pero es que hay que hacer esa distinción. Mal castigado. Porque aquí no todo ha sido solo financiamiento irregular, eso es soft, eso es light. Financiamiento irregular. No, aquí puede haber, y en algunos casos lo hay, en derecha y en izquierda, y es de esperar que todos los procesos progresen a la misma velocidad, delitos de cohecho. Y lo otro es que hay delitos tributarios, porque se podría haber dado plata a la política, pero ¿por qué extendieron boletas? Boletas para defraudar al fisco. Entonces eso porque no es menor. Porque en este país la coima se factura. Bien, pero lo que te quiero decir es que no es menor que haya habido una serie de chantas de todos los lados, a veces con apellidos muy rimbombantes, que se prestaron para algo que es muy feo: defraudar al fisco de Chile, defraudar al Estado, con restarle recursos a la educación, a la salud, a las obras públicas. Yo no le bajo. Y a las pensiones de gendarmería, por supuesto, y de todas las Fuerzas Armadas, que son pensiones verdaderamente desorbitadas y prematuras en relación con todos los ciudadanos comunes y corrientes que no llevamos uniforme y que tenemos que cotizar en la AFP. 210.000 pesos creo es el promedio de jubilación por AFP, 1.100.000 en la gendarmería. Mira, anticipándome a ese tema, yo creo que lo que ocurrió con el caso de gendarmería, que afecta creo a 187 pensionados con más de 5 millones, es que va a poner en el tapete, si es que este país se atreve, porque con las Fuerzas Armadas no nos atrevemos, a poner en discusión la carrera militar, por qué terminan tan temprano, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, no solo de gendarmería. Pero la señora Olate no es militar, que yo sepa. No, pero te quiero decir... Funcionaria, ¿no? Sí, estoy diciendo que... periodista. Bueno, lo bueno es que a propósito de este caso, yo espero como ciudadano, la Comisión Bravo, que estaba para estudiar el sistema civil de pensiones, hizo una recomendación en la que se salió de su competencia. La número 58. La 58 dijo que las Fuerzas Armadas deberían tener, descontadas algunas especificidades propias de su trabajo, el mismo sistema de pensiones que el resto del país. Ese es el problema de fondo, pero me temo con... El problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que hay aquí gente que aprovechando sus contactos políticos
y con Las la dos convivencia cosas, del gobierno de Michelle Bachelet está obteniendo pensiones que ni siquiera ningún excomandante en jefe del ejército tiene. La señora Olate tiene el doble de la pensión que la mayoría de los comandantes en jefe. Ahora, yo digo una cosa. Digamos las cosas como son. Pero si a todos nos ofende eso, a mí me ofende mucho, pero me gusta mirar más allá. Pero no creo que este país, que no se ha atrevido a derogar la ley reservada del cobre, ¿por qué? Porque le tenemos temor a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? No se va a meter, creo yo, a analizar en conjunto con las Fuerzas Armadas, no contra las Fuerzas Armadas, un sistema de pensiones absolutamente discriminatorio en favor de los uniformados. Yo creo que las Ese es cosas mi han punto. cambiado de tal forma que yo tengo acá un proyecto de ley. Vamos a volver sobre el tema y sobre el otro también. Este proyecto de ley fue enviado el año 2003, cuando la presidenta Bachelet era la ministra de Defensa. Y es un proyecto de ley que lo que buscaba era justamente hacerse cargo de este tipo de situaciones de abuso. Ni siquiera igualar los sistemas de pensiones de las Fuerzas Armadas, sino que terminar con este tipo de situaciones, como que civiles. ¿Y qué pasó? Sí, se perdió en la votación en general en la Cámara. ¿Y quién votó a favor o en contra? No, votaron en Sería contra bueno del saber. proyecto, votaron en contra del proyecto masivamente los parlamentarios de la Alianza. Ahora, No me yo extraña. creo que el pero país... resulta que las pensiones Yo que creo obtuvo que- la No me señora extraña. Olate son producto de un proyecto de ley, que se presentó durante que la aprobaron concertación. todos. Oye, pero- las personas Y que civiles aprobaron todos. no tenían derecho a estas pensiones. Y Yo la durante parte- la concertación se presentó un proyecto de ley que incluyó a la señora Olate y a muchos otros. Y que dentro de estas contradijo el pensiones. espíritu de este otro proyecto que se guardó en el cajón y que debiera ahora resurgir y que la porque las derecha cosas lo han votó en cambiado. contra. Ya, Pato. Pero quiero volver antes Sí, a volvamos Iván y después volvemos a Fuentes y el Gendarmería. financiamiento de la política. Iván. Sí. Yo creo, la cosa primera que a mí me salta en esto es lo impresionantemente importante que es separar la plata de la política. Y cómo aquí la plata se ha vuelto una invasión absoluta en territorios que no le corresponde y donde cuando se convierte eso en el gran valor de todas las cosas, inunda e infecta. Alguien me podrá tratar poco menos que jesuita o de sacerdote de no sé dónde. Sí, te voy a preguntar quién proveerá, digamos. Porque el Espíritu Santo no creo que provea la plata que necesita la política. A la política y al funcionamiento del pensamiento ciudadano, que no es lo mismo que el pensamiento consumidor, espero que se provea de una manera distinta que las empresas. Y lo que pasó ahí en ese arreglo que hubo el 2004, antes de eso, en el fondo lo que había, y más o menos lo sabemos todos, es que al menos un sector no vivía de las empresas, vivía de las ONG, vivía de aportes del extranjero y vivía de algunas cosas. Y de pronto se contaminó. Ahora, al llegar a Iván Fuentes, yo creo que ahí Iván Fuentes, sin acudir como a purezas especiales, yo creo que en él existe una ingenuidad, el que yo le pediría más explicaciones a Patricio Walker. No porque crea que Iván Fuentes viene de la pureza máxima, sino que... ¿Por qué otra razón si él es el que recibe la plata? Porque cuando alguien que proviene de un movimiento social y que es un pescador y que vive en algo se encuentra con un mundo desconocido, a ti te pasa y a mí también y a todos los seres humanos que muchas veces no tienen las herramientas que otros tienen. Yo le pediría más explicaciones a Ignacio Walker, a Patricio Walker. ¿Por qué? Porque creo que él sí sabía de esta historia y creo que el otro no sabía. Yo creo que menos. Recibía plata, recibía sueldo y no sabía. Pero Luis, no te estoy... Favor, pero espérate 2 minutos. No, a ver, oye, pero lo único que estoy diciendo, no estoy exculpando a Iván Fuentes, no estoy diciendo que él sea un santo, no, pero estoy diciendo algo que te resultará bastante sensato, digamos, que no es ninguna locura. Es que él venía llegando a un mundo ajeno, de que de pronto entra y ingresa en esto. Tanto es así que no supo mentir. Y lo que los políticos primero aprenden es a mentir. Ahora, y ya vamos a seguir con ese tema porque estamos con una serie de mentiras por delante. Tenemos más pero lo mentiras primero que acá. aprenden es a mentir. Pero, una precisión dame un sobre segundo, Iván espérame, Fuentes. un segundo. Lo que pasa es que Iván Fuentes no es un dirigente sindical. Yo quiero eso dejarlo claro porque tú mencionaste algo. Él es un dirigente empresarial de empresarios pequeños, pero siempre fue. En la SOFOFA. No, de la pesca artesanal. De la pesca artesanal. Lo que él hacía en su asociación era repartir las cuotas de la pesca. Si son dirigentes empresariales, tú podrás catalogarlos como pequeños, no son tan pequeños, digamos, pero bueno, pero no es un dirigente sindical, es que es distinto. Pero tal vez... Un segundo, que quiero Hay que decir financiar algo. la política de otra manera. Ahora, ¿no? yo le compro Ya está claro que la tiene que financiar con los impuestos de los chilenos. Yo a Pato le compro el punto de que el que más
dominaba la situación en este caso era Patricio Walker, y es el que en el fondo le dice, quédese tranquilo, yo voy a ver cómo le consigo plata para financiar este periodo de tiempo en el que usted tiene que mantener a su familia y hacer campaña. Pero con todo lo que ha pasado después, Pato, Iván Fuentes tiene la película enferma de clara respecto a todos los casos de financiamiento irregular y todo lo que hoy día está en la justicia y todo lo que se está investigando. Por eso Iván Fuentes tiene la película enferma de clara respecto de que hubo platas que él recibió y que fueron truchas, irregulares, etc. Tanto así que lo confesó al tiro. Pero costó. Tanto así que lo confesó. No lo confesó al tiro. Lo confesó cuando un programa de televisión lo difundió a todo Chile. A mí me gustaría... Y Patricio Walker cae en hacer algo que era una costumbre. Si la plata antes se conseguía de esa manera. No, y no lo estoy justificando. Así es. Mira, por eso es que se tiene que pagar con los impuestos de los chilenos. Solo se está corroborando una forma de hacer las Celebremos cosas. una vez más... Que vamos a estar de acuerdo todos de que hay que financiar la otra manera. Celebremos una vez más, como dijo Luis, independientemente de que este profesor de provincia haya formado parte de ese consejo, el trabajo que hizo el consejo presidido por Eduardo Engel, sobre el cual al momento de constituirse cayeron toda clase de juicios negativos, cínicos y pesimistas, porque ya tenemos varias leyes aprobadas en el Parlamento. Entonces estamos escuchando llover, pero rechazadamente. Son hechos del pasado, por fortuna, y yo creo que en el futuro va a haber mucho menos. O sea, estamos viendo una luz, una estrella que se extinguió hace mucho tiempo, esperemos. Sí, pero es un cuestión que sigue siendo perjudicial. Sí, por supuesto que es perjudicial, pero es todo pasado. Pero a lo que voy con es que nos puede servir para el caso del general Cheire también. Fíjate que yo hoy día escuchaba al presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados testimoniar, junto con que le parecía mal lo que había hecho Fuentes antes y durante su campaña, testimoniar que su comportamiento en la comisión, votando, había sido siempre a favor de los pescadores artesanales, nunca a favor de las empresas. Pero sí representan los pescadores artesanales, obvio. Bueno, pero déjame, voy a otra cosa. Voy a que si Fuentes actuó mal como dirigente sindical o pequeño empresario, como dices tú, y actuó mal como candidato, el que hoy día actúe bien eventualmente en la Comisión de Pesca no lo exime de haber actuado mal antes. Y al revés, haber actuado mal antes no tiende una mácula sobre su comportamiento actual. Porque lo mismo vamos a ver en el caso del general Cheire. Hechos del pasado y hechos posteriores que pueden merecer una calificación jurídica, política y moral diferente. A mí la pregunta que esto me deja dando bote, que hace rato que yo creo que es la gran pregunta que hay con todo lo que hemos visto de las platas, es cuánta presión indebida, con cuánta presión indebida cuentan nuestras leyes desde cierto momento en adelante. Esa es una gran pregunta. ¿Quién ha legislado en Chile en los últimos años? ¿Cómo hacer esta revisión, que es un trabajo que debiéramos hacer el periodismo chileno, digamos, de manera rigurosa? Pero que hay que ir a investigar, hay que ir a perseguir las votaciones. Ley por ley. Ley por ley. Porque fíjate que empieza... es que viene una incomodidad muy fuerte, porque... Es que ahí tú estás presumiendo, de que una persona vota de determinada manera porque recibió dinero. Es que de lo contrario no estaríamos juzgando esta cuestión, pero espérate, es que ¿cuál es el deber ser de un parlamentario? O sea... porque el caso del cohecho para un funcionario público es bastante claro. El que tiene que dar un permiso de construcción si no cumple la norma y recibe una coima, claramente. Pero ¿cuál es el deber ser en un proyecto de ley? No puede haber opiniones distintas respecto a lo que es bueno en un proyecto de ley y lo que no es bueno en un proyecto de ley. El que pone la plata pone la música. Si no la pone y pone solo la plata, no sé de qué nos estamos quejando. Pero tú crees, Luis, que la no persecución del lucro en el caso de las universidades, que bien o mal estaba prohibida por ley, no responde en parte a que muchos parlamentarios, incluso ex candidatos presidenciales, han tenido intereses económicos muy fuertes en el sector privado de universidades? No creo. Pero ¿cómo que no creo que sea así. No creo. Pero bueno, yo lo creo firmemente. Pero puede ser una duda. Oye, en los 2 o 3 minutos que nos quedan, y a lo mejor vamos a tener que volver sobre el tema, otra situación relacionada con el financiamiento irregular que supimos el fin de semana, o más bien que se confirmó durante el fin de semana, la situación de Marco Enrique Jominami, con la entrevista que se le hace en el diario La Tercera al exdirector internacional de la constructora OAS, que es la dueña del avión en el que anduvo Marco Enrique Jominami de julio a noviembre de la última campaña presidencial, que según las estimaciones de gente especializada en el tema aeronáutico, poniéndolo eso en plata, podría hablarse de $5 millones. Fueron 200 y tantos vuelos. 231 vuelos. Nacionales. Con pago de combustible facturado directamente a Brasil, no pago de combustible facturado acá.
Y respecto de esto, Marco Enrique, cuando se le preguntó, lo que dijo fue que ese avión se había pagado a través de los dineros que se habían cancelado por la campaña publicitaria en Brasil y estaban incluidos en una factura de 170 y tantos millones de pesos y que, no se habían declarado ante el CERVEL. Lo que dice hoy día el Ejecutivo brasileño es: yo no entiendo por qué Marco no dio esta explicación de buenas a primeras desde un principio. Yo me gustaría explicarle al Ejecutivo brasileño que Marco Enrique no lo hizo porque es un delito recibir financiamiento externo en una campaña política chilena. Esa es la razón por la cual finalmente se ocultó la verdad y se ha insistido en ocultar la verdad respecto a este tema. Ahora, la pregunta es si esto termina o no de golpear a Marco Enríquez como para sacarlo de la cancha presidencial de una vez por todas. Es lo más probable, ¿no? Porque él podrá competir en segunda vuelta porque tiene un partido. En primera vuelta, perdón, Luis, gracias. Precisamente porque tiene un partido, pero el sueño de Enrique Juminami, enteramente desmesurado, atendida el enjuiciamiento crítico, desdoroso, irónico que siempre hizo de la Concertación y de la presidenta Bachelet cuando ésta estaba en Estados Unidos, era competir en las primarias de la nueva mayoría. Ese era su sueño, pero ese sueño se frustró hace ya mucho tiempo, de manera que lo más probable, dando un juicio objetivo, independientemente de que del juicio que uno pueda tener sobre Marco Enrique Juminami, cuyas ideas en materia política y económica nunca he tenido muy claras, por lo demás porque son muy cambiantes. Recuérdense que era un gran partidario de Chávez, de Maduro, de los hermanos Castro, y últimamente ha cambiado esa postura. Lo más probable es que no sea presidente de Chile, que esto lo golpee, como tú dices, muy fuerte en términos de opinión pública, no obstante que Luis nos recordaba hace un instante de que en las encuestas, pero ya saben ustedes el problema que yo tengo, sigue figurando muy bien. Siguen figurando muy bien. La pregunta que me produce ahora estos últimos datos es cómo, porque Marco finalmente, juicios más, juicios menos, representó un mundo social, político, no sé cómo llamarle. Algo. Joven, nuevo. Hubo gente que se entusiasmó, hubo generaciones que vieron quizás más allá de la precisión de sus ideas, un tono, un tenor, un enfoque acá, y terminó fundando un partido político. Y fundó un partido político de los pocos que se han fundado desde la transición en adelante. Y la pregunta que me hago es si ese partido político, ¿cómo va a existir? O cómo debiera dialogar ante estas nuevas situaciones para ir más allá de su fundador. Porque ese mundo que está ahí quizás merece seguir existiendo, tiene una razón de ser, y vaya uno a saber cómo va formulando. Pero le salió competencia. Sí, pues. Etcétera, etcétera. Le salió competencia con grupos que se han escindido de la nueva mayoría. La pregunta que me hago es, hoy día son equivalentes a lo que había sido. ¿En qué minuto ese partido le dirá a su líder natural? Tiene el mismo destino del partido de centro-centro de Frafra. Tenemos que irnos al corte. A la vuelta va a estar sentado acá conversando con nosotros el exministro de Defensa, Jaime Rabinet. El tema principal de la conversación, Juan Emilio Cheire.